están? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a desarrollar el sujeto y el objeto del turismo. El sujeto y el objeto del turismo se encuentra comprendido como tema a desarrollar en la primera unidad de nuestro programa de estudios, que lleva por nombre el turismo como fenómeno social. Como les comentaba recién, vamos a estudiar el sujeto y el objeto del turismo y vamos a comenzar por el primero, es decir, por el sujeto. Cuando pensamos en el sujeto del turismo, podríamos remitirnos a esa primera definición que estudiamos en el año, en nuestro primer encuentro presencial, que era la definición de turismo que nos brinda la Organización Mundial del Turismo, en donde mencionaba que las actividades fuera de su lugar de residencia o de su entorno habitual las realizaban las personas. Las personas, el hombre, ya sea que esté solo, que esté aislado, un hombre que puede ser que decida practicar la actividad turística en forma grupal o de forma individual. Y en este caso, no solo se entiende por sujeto del turismo a los participantes activos de este, podríamos decir, fenómeno, sino que también se deben considerar como tales aquellos que en función de sus recursos y necesidades constituyen un mercado potencial, ¿no? Y en este caso tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensar en aquellas personas que ya están próximas a desarrollar la actividad, pero también tenemos que pensar en aquellas que a lo mejor ni siquiera están pensando en hacerla, pero sí son potencialmente turistas, ¿sí? Es decir, que hoy no lo son, pero sí en algún momento pueden llegar a convertirse en ello. También es importante pensar en que el sujeto del turismo, en este caso estas personas, el hombre, ¿no? Ya habíamos dicho que puede darse de forma individual o de forma grupal, son los que toman las decisiones. Son o es, ¿no? El que toma las decisiones. En este caso, ¿qué decisiones? En primer lugar, la decisión de viajar. Y en segundo lugar, la decisión del destino que quiere elegir. Es decir, que cuando pensamos, ¿no?, en la actividad turística y pensamos en esta demanda, tenemos que tener en cuenta no solamente al sujeto, sino también a lo que consideramos como oferta y todo lo que se encuentra en el destino turístico. ¿Por qué? Porque, como les decía, son ellos los que toman las decisiones. Son esas personas las que primero deciden viajar y después también, como algo importante, deciden el lugar de destino al cual quieren ir a tener esa experiencia turística. Hay distintos motivos, ¿no? Esto algo también habíamos trabajado durante los primeros encuentros. Hay distintos motivos que de alguna manera impulsan, ¿no?, a ese sujeto del turismo a querer viajar, a querer desplazarse, ¿no? Tal vez estén pensando en algunos de los que habíamos mencionado para recordarles, ¿no?, algunas de las cosas que habíamos visto en clase y habíamos elaborado de alguna manera un listado como para tenerlas ahí muy visibles. Tenemos que pensar en que una motivación, ¿sí?, que nos haga tomar la decisión entonces de llevar adelante ese viaje o de realizar esa práctica turística puede ser conocer otro país. También podemos pensar en conocer otras culturas. Podemos pensar también en, bueno, tenemos tiempo libre y queremos emplearlo en algo que nos satisfaga, en algo que nos haga sentir bien. También podemos pensar en disfrutar un paisaje, ir, ¿no?, a un lugar que sea totalmente distinto al de nuestro entorno, al de nuestra residencia, sí, habitual, que eso también, recordemos, vamos vinculando también algunos conceptos y algunos contenidos que hemos visto ya también, ¿no? Puede ser también participar de una procesión, ¿no?, acudir a algún centro de devoción religiosa. Podríamos también pensar en visitar amigos, visitar familiares, podemos también tener una motivación que tenga que ver con nuestra salud y también podemos ir, entre otras cosas, entre otras tantas cosas, a participar de algún evento deportivo, como bien puede ser los Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? A qué motivaciones hay muchas, ¿no? Motivaciones personales y deseos, y demás hay muchos, y hoy por hoy también podemos decir que hay tantas como tipos de turismo hay también. Temas que en este caso ya vamos a profundizar más adelante a partir de todo lo que vayamos desarrollando a lo largo del año, ¿no? También es importante tener en cuenta en este caso que
insisto, ¿no? O sea, esta práctica del turismo siempre está en función del hombre. Es por eso que siempre es importante preguntarse quién viaja, ¿no? Como está señalado aquí, quién viaja, por qué viaja, cuándo realiza ese viaje, qué expectativas tiene, qué desea hacer también en ese lugar de destino, ¿no? Cosas que siempre son importantes tener en cuenta, sea que estemos del lado del turista, como también sea que nos estemos desempeñando en cualquier otro rol, es decir, del lado, por ejemplo, de un empresario, ¿no? Un empresario del turismo. También temas que ya llegado el momento vamos a profundizar mucho más. Es importante entonces retomar, ¿no? Que decíamos que este sujeto, este hombre, puede ser individual o grupal, ¿no? Personas que viajan solas, pero también personas que pueden viajar en distintos grupos de pertenencia, ¿no? Y por darles algunos ejemplos, aquí hay dos imágenes, ¿sí? En este caso la imagen de la izquierda es de San Luis, corresponde a un paisaje que se encuentra en la provincia de San Luis. La imagen que se encuentra a la derecha es un paisaje que podemos apreciar cercano a la ciudad de San Carlos de Bariloche. En este caso estamos viendo dos personas que están, dos sujetos, ¿no? Del turismo, que han decidido viajar de forma individual. Pero también podemos hablar, como les decía, de un sujeto grupal, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de amigos, por ejemplo, viajar con una pareja, con un novio o novia, con esposo, ¿sí? Esposa. Podemos pensar también en un grupo de estudiantes que se dirigen, ¿sí? A un destino, para realizar, por ejemplo, su viaje de egresados. Podemos pensar en una familia, como se muestra aquí en la imagen de la derecha, ¿sí? También podríamos pensar en grupos de trabajo que tienen que viajar para realizar algún trabajo específico en un destino, que puede ser aquí en Argentina, puede estar próximo, puede ser en el exterior, ¿sí? Es decir, que aquí también hay diversidad a la hora de hablar de sujeto, ¿sí? No podemos decir que solamente los grupos son familias o amigos, sino que también podemos pensar en que hay una diversidad, ¿sí? A la hora de hablar del sujeto del turismo y la forma de viajar. También les había dicho que hoy íbamos a desarrollar, ¿no? El objeto del turismo, ¿sí? Estos dos elementos tan importantes a la hora de hablar de turismo, ¿no? El sujeto y el objeto. En el caso de el objeto del turismo, si nosotros hacemos hincapié en esto, podemos decir que el objeto es la localidad que motiva el desplazamiento, así como las facilidades necesarias que permiten el traslado y la residencia temporal en el lugar de destino, ¿sí? Es decir, que hacemos hincapié en un desplazamiento, hacemos hincapié también en un lugar, ¿sí? De destino que está en un destino, ¿no? En general, que está motivando, ¿no? Ese desplazamiento, y que al hablar del objeto también tenemos que pensar en todas las facilidades, ¿sí? Que se encuentran no solamente en el destino en sí que elijamos, ¿sí? Para desarrollar esta práctica turística, sino también en lo que involucra el traslado hasta llegar al lugar, ¿sí? Y después todo lo que nos encontramos en ese lugar al que decidimos ir, ¿sí? También es importante tener en cuenta que el objeto es el conjunto de elementos que forman parte de la oferta turística. Conjunto de elementos que forman parte de la oferta turística. Y en este caso, esta oferta la podemos clasificar o la podemos dividir en oferta primordial y en oferta complementaria. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, ¿no? A la hora de hablar de oferta primordial, ¿sí? Tenemos que pensar en una oferta que está, en este caso, ¿no? Integrada por el conjunto de atractivos turísticos que producen, ¿no? Aquellas motivaciones que dan origen a los desplazamientos y que determinan la producción de servicios, es decir, hay desplazamientos de algunas personas y también a partir, ¿no? de estos desplazamientos y de este interés, esta motivación, estas ganas de querer ir a un destino, también en los destinos se desarrollan o se producen algunos servicios, ¿sí? En este caso, mayormente esta oferta, ¿sí? Primordial está conformada por recursos naturales y recursos culturales, que son los que estoy destacando acá. Ahora bien, podemos hablar de recursos naturales, como también podemos hablar de patrimonios, de atractivos o monumentos naturales.
Lo mismo sucede a la hora de hablar de recursos culturales. Podemos hablar de recursos, de atractivos, de patrimonio cultural, de monumentos, ¿sí?, culturales, o que tengan que ver con la cultura y demás, ¿sí? Y también, como les mencionaba, podemos tener en cuenta una oferta complementaria, ¿sí?, que es la que se encuentra aquí abajo. En este caso, bueno, al hablar de oferta complementaria, sí tenemos que pensar en que esta oferta es consecuencia de la oferta primordial, ¿sí? Y en este caso se refiere a los diversos factores, a los diversos elementos también que facilitan y hacen posible, ¿no?, ese traslado y esa permanencia en el lugar de destino del cual hablábamos anteriormente, ¿no? Todo lo que facilita y posibilita de alguna manera que esas personas, que ese sujeto del turismo se desplace hacia el lugar de destino. En este caso, por el momento, ¿sí? Por el momento vamos a dejar de lado esta oferta complementaria. Nos vamos a abocar un poco más a los recursos naturales o culturales, o ya habíamos dicho que también los podemos denominar atractivos, recursos, monumentos, ¿sí?, sean estos naturales y o culturales, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿no?, de recursos naturales. Les puse aquí algunas imágenes de Argentina, como para entender un poco más a qué nos referimos, ¿no? En este caso, la imagen de la izquierda está tomada en las cataratas de Iguazú, en la provincia de Misiones. La imagen que se continúa, ¿sí?, esta que está aquí, corresponde al glaciar Perito Moreno, que está en la provincia de Santa Cruz. A continuación, una imagen del delta, ¿sí? El delta, esta imagen está tomada puntualmente en el delta de Tigre. Y a continuación, una imagen de la ballena franca austral, ¿sí?, también considerada como recurso dentro, ¿no?, de estos recursos naturales, patrimonio natural, atractivos naturales, monumento natural en este caso, ¿sí? Y con respecto a los recursos culturales, les doy algunos ejemplos para ir también teniéndolos en cuenta. Cuando hablamos de recursos culturales, de atractivos, de patrimonios, ¿no?, que tengan que ver con la cultura, podemos mencionar y dar infinidad de ejemplos. Entre ellos podemos hablar de museos, de monumentos, de esculturas, de plazas, de capillas, iglesias, ¿sí? Podemos hablar también de algunos atractivos que son intangibles, como por ejemplo puede ser el tango, ¿sí? Y en este caso también, para que se comprenda un poco mejor, les dejé algunas imágenes a modo de ejemplo. La de la izquierda corresponde al Museo de Arte Tigre, ¿sí? La que continúa es un monumento, en este caso es el monumento al remero, que está en la intersección de los ríos Luján y Río Tigre, en el partido de Tigre, y al fondo se puede apreciar otro atractivo también cultural, que es el Club de Regatas La Marina. A continuación, un edificio histórico que se encuentra en San Fernando, en este caso es un ejemplo, y el edificio es el de la Biblioteca y Museo Popular Juan Nepomuceno Madero. Y la imagen de la derecha, ¿sí?, como devoción religiosa, peregrinaciones, ¿no? Les puse un ejemplo de la procesión que se suele realizar todos los años, el 9 de septiembre, con motivo del Día de Nuestra Señora de Aránzazu en San Fernando. Ahora bien, podemos encontrar estos recursos, estos atractivos, estos patrimonios o monumentos por separado y podemos identificar cada uno de ellos muy bien, o también podemos encontrarlos de forma conjunta, como es el caso de la imagen que estamos viendo acá. Conjunta o imagen integrada. En este caso, para poder entender y comprender un poco mejor esto que les estoy diciendo, les estoy presentando una imagen que está tomada en el río Paranaminí, en este caso en la margen del río que se encuentra en la tercera sección de Islas del Delta del Paraná, corresponde a San Fernando en este caso, y el edificio, ¿sí?, que estamos viendo aquí en pantalla corresponde a la capilla Nuestra Señora del Rosario. En este caso, la importancia que tiene desde el punto de vista cultural es el hecho de ser un lugar religioso, una capilla. Y por el otro lado, esto tiene una connotación mucho mayor y una importancia mucho mayor, porque esta fue la primera capilla del Delta. O sea que eso la hace ser aún más importante dentro de los recursos atractivos o patrimonios culturales, ¿no?, si lo tomamos en esa clasificación. En este caso es un atractivo cultural, ¿sí?, el que les estoy presentando. Y también se los presento como un atractivo cultural que está dentro o está inmerso o está rodeado
de un atractivo natural que es el delta del Paraná. En este caso, como les decía, la tercera sección de Islas del Delta del Paraná, que aparte tiene el sello adicional o como recurso, ¿no?, que lo hace ser más importante el hecho de que en el año 2000 estas islas, junto con la segunda sección de Islas del Delta del Paraná, fueron declarados Reserva de Biosfera por la UNESCO. O sea que eso le da también una importancia mucho mayor. A modo de repaso de los temas que hemos visto en esta clase de hoy, recordemos que hoy vimos el sujeto y el objeto del turismo, y en esta clase sí pudimos ver la división o la clasificación de cada uno de ellos, en este caso un sujeto que puede ser individual o grupal, y en cuanto a la división o clasificación del objeto u oferta, hablamos acerca de la oferta primordial y la oferta complementaria. Como actividad de esta semana les voy a pedir que elaboren dos listados. En este caso, primeramente, les voy a pedir que investiguen acerca de la oferta primordial del partido de Tigre, partido o municipio de Tigre. Una vez que hayan investigado acerca de esa oferta primordial, es decir, de los atractivos, recursos, patrimonios no naturales y culturales, como veíamos hace unos minutos, les voy a pedir que clasifiquen esos recursos que encontraron, ¿no?, que salieron de su investigación, que los clasifiquen en atractivos naturales y en atractivos culturales, y que elaboren un listado de cada uno de ellos. A modo de ejemplo, les di un ejemplo de atractivo cultural y uno de un atractivo natural. En este caso, como atractivo natural, elegí a la Reserva Delta Terra, que está dentro del delta del Paraná, en este caso en la primera sección de islas en el delta de Tigre, y como atractivo cultural elegí a modo de ejemplo el Museo Reconquista. Los invito a que sigan investigando, los invito a que sigan buscando a ver cuáles son esos patrimonios, de manera tal que en nuestro próximo encuentro y en la próxima clase podamos ampliar y continuar este tema que empezamos a desarrollar hoy. Como siempre les digo, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien y los espero en nuestra próxima clase y en nuestro próximo encuentro.